Es que el Espíritu nos muestra algunas cosas respecto a finanzas en esta noche. Entonces voy a empezar a proyectar acá. ¿Están viendo la presentación ahí? Ah, ok, listo, hermanos. Muy bien, entonces vamos a hablar en esta noche acerca de finanzas en tiempo de crisis. ¿Por qué es necesario hablar de finanzas en tiempo de crisis? Porque pues estamos pasando por un tiempo difícil, sobre todo en el tiempo de los encerramientos, pues sabemos que hubo como un quejido en todas las personas de que no podían salir a trabajar y realmente Colombia es muy diferente a países donde, digamos, los gobiernos están en capacidad de sostener a la gente mientras la tienen cerrada. Aquí no, aquí fue, digamos que esto tendió al caos. Entonces uno empieza a hacer una cantidad de preguntas y nosotros los cristianos, ¿qué es cierto? ¿Cómo reaccionamos nosotros en tiempos de crisis? Entonces, de acuerdo a eso, pues he tenido como estos pensamientos. Ahora bien, me he basado en escritos de otros hermanos y pensamientos muy interesantes que veo que siempre son actuales. Por eso quiero compartir entonces en esta noche como unas ideas que me parecen muy interesantes acerca del tema. Bueno, lo primero que tenemos que mirar es que Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Lo que encontramos en Ageo 2.8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Realmente el dueño de todo es el Señor. Es el concepto que nosotros como cristianos debemos de tener siempre claro. Nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida, porque ya la entregamos al Señor. Pero entonces es como un concepto de partida. Lo otro interesante es que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, Deuteronomio 8:18, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Dice, bueno, más bien desde el 17, el Señor realmente había sacado pues al pueblo de Egipto, ¿cierto? Y les dijo, bueno, yo les voy a dar de todo acá, pero va a llegar un momento en que ustedes van a tener riquezas. Entonces dice en el 18, acuérdate de Jehová tu Dios, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Qué le está advirtiendo el Señor ahí al pueblo de Israel? Mire, ustedes están ahora andando por el desierto, pero un día ustedes van a tener riquezas. Pero mucho cuidado, no se le olvide que las riquezas, yo soy el que les doy la facilidad, les doy el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué decimos el poder para la riqueza? El Señor nos da salud, ¿cierto? El Señor nos da a cada uno de nosotros diferentes talentos en diferentes áreas. Y realmente es por esa misericordia de Dios que nosotros nos podemos levantar a trabajar, que nosotros podemos realmente levantar lo que necesitamos, nuestro sustento, a otros les da la posibilidad de pronto de tener un poco más, pero todo depende de Dios también, ¿cierto? Misericordia de Dios. Listo, otro concepto aquí que creo que es muy importante es que las riquezas materiales como tal son un regalo de Dios, ¿sí? Conceptos que a veces nosotros no tenemos como tan claro. Ahí tengo algunos versículos, pero voy a ir solamente a uno, a Proverbios 10:22. Dice la palabra del Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que el Señor también nos da la facilidad, ¿cierto? El Señor también nos puede dar riquezas materiales. Eso en sí no es un pecado. Porque es que a veces en el cristianismo nos movemos como entre dos extremos. Por un lado, pues obviamente nosotros no estamos con la teología de la prosperidad, porque sabemos que eso es un engaño. Es más bien como un intercambio comercial con Dios, que no estamos de acuerdo con eso. Pero por otro lado, también creemos que el Señor como que nos niega cualquier acceso a una riqueza material. Y eso tampoco es cierto. Entonces es importante también que manejemos ese concepto ahí que creo que hay que aclararlo. Listo, pero vamos a ver el contraste con
con lo que es el hombre, ¿cierto? ¿Cuál es la concepción del hombre? La concepción del hombre acerca de la riqueza. Entonces, realmente lo que vemos en la humanidad a raíz de la caída es que la riqueza material y el poder son su plan de vida. Ese realmente es el concepto humano, el que no tiene en cuenta a Dios. De ahí tenemos entonces cosas tan duras como por ejemplo la codicia, ¿sí? Miremos ahí primera de Timoteo 6, capítulo 10. Nos dice, por ejemplo, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Realmente el dinero como tal no es ni bueno ni malo, ¿cierto? La riqueza como tal no es ni buena ni mala. Es la actitud del corazón del ser humano lo que pervierte las cosas. Entonces, el amor al dinero, el amor a lo material, el amor a la riqueza, es lo que realmente, lo que la Biblia define como codicia, es lo que el hombre en su forma natural siempre busca, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos en el mundo, pensamos era en eso, cuánto me voy a ganar, qué voy a tener, qué voy a comprar, etcétera, etcétera. Y ahí hay otras cosas, por ejemplo, como la envidia. Si miramos ahí, ese es un mandamiento que el Señor dio. Dentro de todos los mandamientos que Él dio, pues sabemos que el decálogo es el más importante. Pero el Señor, por ejemplo, da 10 mandamientos y uno de esos 10 mandamientos, que es Éxodo 20:17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuándo codicia uno lo del prójimo? Cuando tiene envidia, ¿sí o no? Pero sabemos que eso básicamente está en la concepción humana. De hecho, mucha gente busca progresar por no quedarse atrás de los demás, ¿cierto? El vecino ve que usted organiza la casa, entonces él la organiza más bonito. Y eso es más o menos la concepción humana del hombre respecto a la riqueza. También vemos otras cosas que son realmente terribles. Salmo 53:1, y es que dentro de la concepción de la riqueza del hombre, él excluye a Dios. De manera natural, los seres humanos, si no hemos conocido a Cristo, nuestra tendencia es excluir a Dios, ¿cierto? No queremos que Dios se meta en nuestras finanzas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Uno de los problemas graves para que haya tanta pobreza no tiene que ver directamente con la pobreza como tal, sino de dónde está la raíz. La raíz está en el corazón del hombre. Cuando el hombre se aparta de Dios, entonces siente con toda la libertad de hacer lo que le venga en gana, ¿cierto? De ahí viene la maldad, viene la explotación, viene el robo, y eso es una consecuencia directa de haber rechazado a Dios. Y lo otro, que también vemos mucho en el mundo, la concepción humana es la injusticia. Vamos a Santiago. Santiago 5, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Que vemos aquí lo que es la famosa injusticia social, ¿cierto? Sabemos que la tendencia del ser humano es casi siempre hacer una empresa, pero ¿para qué? Para enriquecerse a costa del trabajo de los demás. Esa es la concepción humana más normal que encontramos. Y digamos, la concepción de vida que tiene el mundo ve eso como algo normal, ¿cierto? Lo cual no es lo que Dios quiere. Bueno, otra de las concepciones ya hay varios versículos, por ahí habla solamente por encima, cosas que para nosotros son muy claras. El robo, ¿cierto? El quedarse con lo que no es suyo, el engaño, la deshonestidad en los negocios. Hay versículos, pues, que donde Dios desde los primeros tiempos ha, digamos, advertido a su pueblo de no caer en tales prácticas. En nuestros tiempos, por ejemplo, está también las actividades ilícitas, el narcotráfico, ¿cierto? La corrupción política. Y hay una cantidad, pues, de pecados que justifican las personas
para poder hacer injusticia, ¿cierto? Para poder cometer delitos. Entonces, normalmente alguien, un ladrón, no, es que como yo soy pobre, me da la obligación de robar. Pero realmente nosotros vemos por la palabra que eso no debe ser así. Sin embargo, esa es la concepción que el hombre tiene, ¿cierto? Y se justifica a sí mismo. Bueno, entonces vamos a mirar algo. ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis? Teniendo en cuenta la concepción de Dios, teniendo en cuenta la concepción del mundo, nosotros tenemos que mirar cómo enfrentar los tiempos de crisis. Entonces, digamos que cuando usted está en la crisis, tiene que salir de ella como pueda, ¿cierto? Eso no hay otra manera, pues. Pero es que yo creo que nosotros a través de la palabra podemos tener un plan bíblico preventivo en cuanto a las crisis. Y eso es de lo que quiero compartir en esta noche. El mejor ejemplo para nosotros es el ejemplo de José en Egipto. El ejemplo de José en Egipto básicamente tiene como tres etapas fundamentales. Uno es la crisis revelada a José por parte de Dios. De hecho, Dios ya le había revelado eso, pero al faraón, lo que pasa es que el faraón no tenía quien lo interpretara. En Génesis 41, del 21 al 31, voy a leer los versículos 29 al 31. Vamos a mirar ahí un poquito ese pasaje, porque ahí vemos un ejemplo de crisis, ¿cierto? Y cómo solucionarla. Génesis capítulo 41, desde los versículos 29 al 31, dice lo siguiente. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Dios reveló eso a José, ¿cierto? Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¿Qué le estaba revelando Dios al pueblo de Egipto a través de su gobernante y usó como instrumento a José? Pues el hecho de que iba a haber mucha abundancia, pero que luego vendría una escasez tan impresionante que ellos literalmente podrían morir de hambre. Pero entonces viene un plan, ¿cierto? Viene un plan y es el que el Señor le revela a José, que es ahorrar en la abundancia. Entonces, en los versículos 34 y 35 que podemos leer, dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. ¿Qué le está diciendo ahí? Ahorren. En los tiempos de abundancia, ahorren. Así de sencillo, ahorren. Luego entonces viene la última parte del plan, administrar lo ahorrado durante la crisis. Entonces vamos hasta el versículo 36. Y dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá el hambre. Entonces miremos que aquí ya está revelado todo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que el Señor revela a través de José? Pues hombre, un plan sencillo. Si usted tiene abundancia, guarde, ahorre, para que cuando venga la crisis tengan cómo enfrentar la crisis. Entonces, para nosotros los creyentes, pues yo he mirado aquí como cuál es nuestro plan preventivo. Son como 4 etapas, lo que estamos viendo ahí. Trabajar como mayordomos de Dios es lo primero. Lo segundo, saber ahorrar. La tercera parte del plan para nosotros hoy en día es evitar las deudas. Y lo otro es ser generosos. Todo tiene un porqué, ¿cierto? Digamos que ahí tenemos el plan, tenemos la metodología y tenemos el objetivo. El plan es ahorrar cuando podamos. El plan es sacar el cuerpo a las deudas siempre que podamos. La metodología es trabajar como mayordomos de Dios y el objetivo es poder ser generosos. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas en tiempos de crisis y en cualquier tiempo, ¿cierto? Entonces, lo primero es que nosotros debemos trabajar como mayordomos de Dios. Trabajar es un mandato de Dios. El trabajo el Señor lo ha dado para nosotros como un mandato. Ahí tenemos algunos versículos. Quisiera tomar Proverbios 14:23.
para hacer eso. Dice, en toda la obra hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. O sea, el Señor nos ha llamado es a trabajar, ¿cierto? Seamos prácticos, no a hablar, no a prometer, no a alardear, sino simplemente trabajar. Dice, siempre que trabajemos habrá fruto, ¿cierto? Tan sencillo como eso. Con el Señor todas las cosas son claras. Hermanos, yo creo que de aquí adelante voy a pedir de pronto el favor a algunos hermanos que me vayan leyendo los versículos, ¿cierto? Y también le damos como más dinamismo a esto. Dice, actuar como mayordomos de Dios. Actuar como buenos administradores de las riquezas de Dios, lo que Dios nos ha confiado. Proverbios 21:20. De pronto algún hermano que nos quiera ahí colaborar con Proverbios 21:20 para que... Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ok. Listo, hermano. Ahí está como el pensamiento de Dios en cuanto a las finanzas. ¿Qué dice el Señor? El hombre sabio siempre va a tener provisión en la casa. ¿Por qué? Porque ahorra. ¿Sí? El hombre insensato, ¿qué hace con el dinero? Todo lo gasta. Y eso es lo que nosotros vemos, sobre todo en nuestra cultura. Yo tengo aquí un vecino que es un mecánico, que es muy buen mecánico el hombre. Ya sabemos que es un buen mecánico. Y al hombre le está empezando a ir bien. Pero ahora ya el hombre no para las rumbas todos los fines de semana. Pega las emborrachadas, no hace escándalo. Y uno ve que ahí la plática que el hombre se ha ganado, entonces la está gastando. Eso es actuar como un hombre insensato, ¿cierto? El hombre sabio, la palabra lo dice, ahorra. Ahora, aquí quiero hacer un comentario, es que a veces uno encuentra hermanos en la fe y dicen, no, hermano, yo me voy a meter en tal deuda porque es que yo tengo fe y el Señor me va a ayudar. No, hermano, yo creo que eso es desconocimiento de la palabra de Dios. El Señor nos manda a ser sabios en las finanzas. Vamos a ver ahora que si hay algunas, a veces hay que hacer deudas, a veces hay que meterse en deudas, pero el Señor nos manda a ser sabios en el manejo del dinero. Para eso ha dejado tantos versículos, ha dejado como tantas indicaciones en la palabra. Bueno, entonces, trabajar como mayordomos de Dios, digamos que hay un principio básico para administrar, y es cómo manejamos nosotros lo que ganamos frente a lo que gastamos. Entonces, hay tres posibles escenarios ahí. Lo ideal, que lo que yo gano sea mayor que lo que gasto, ¿cierto? Eso es lo ideal. Hay una parte que es sostenible. Lo que gano es igual a lo que gasto. A veces hay tiempos de dificultad, a veces hay tiempos donde el trabajo no está muy bueno, la gente que trabaja en el comercio a veces no, las cosas no van bien, pero hay que mantenerse por lo menos en un estado sostenible, ¿cierto? No gastar más de lo que estoy ganando, porque es que no tiene sentido. Y la mala administración definitivamente está ahí en rojo, ¿cierto? Ahí tengo el semáforo, el verde es el ideal, el amarillo es alerta, y la parte donde estamos críticos es la mala administración, cuando lo que yo gano es menor de lo que gasto. Estoy gastando más de lo que estoy ganando. Y esa es una triste realidad en nuestra cultura, eso se suele ver. Bueno, no solamente en nuestra cultura, yo me di cuenta que en otros países también se da eso. Entonces, aquí nosotros necesitamos saber ahorrar. Dice, el sabio manejo de las finanzas debe ser un objetivo a lograr en la pareja y en la familia. Entonces necesitamos aprender a controlar los gastos o salidas. Yo creo que ese es el reto que tenemos siempre. ¿Cómo podemos manejar esto? Mire, lo primero que tenemos que cubrir siempre son las necesidades básicas: comida, vivienda, transporte, servicios públicos, salud, educación de hijos, ofrenda. Pago de deudas necesarias por imprevistos. A veces nos toca endeudarnos, pero no debe ser nuestro estilo. Y obviamente ahorrar. Eso es lo que se debe cubrir primero. Es una manera sabia. Pero luego vienen otras cosas, vienen las comodidades, planes de datos. Ahora, en este momento los planes de datos sabemos que por cuestión de trabajo, por estudio, a veces toca meternos en eso, ¿cierto? Pero es que estoy hablando de los planes de datos cuando la gente invierte un poco de dinero mensual, a veces se quedan cortos en el presupuesto y sin embargo su plan de datos en el celular nunca le falta. Y eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que controlar. Los planes de televisión, televisión por cable o televisión, bueno, como se llame, si eso me está a mí haciendo un hueco en las finanzas, pues tengo que cortar eso. Ropa de lujo, recreación y viajes, electrodomésticos, a veces unos electrodomésticos que son muy necesarios. Estamos hablando, por ejemplo, de licuadora,
a veces una casa muy grande, lavadora, ¿cierto? Pero son cosas que debemos hacer esas, digamos, esos gastos, pero sin endeudarnos. Es como la idea. Y viene la otra parte que es lo que definitivamente sí se debe restringir. Entonces, cuando se quiere comprar el celular último modelo, estar comiendo en restaurantes, estar comprando el último televisor, porque ya va en 55, yo no sé en cuántas pulgadas va eso. Esos de 55 pulgadas, extra plano, bueno, con todo, ropa lujosa. Y cuando nosotros de pronto no controlamos esto, ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque eso es lo que más o menos nos impulsa al mundo moderno. Entonces, hay actitudes bíblicas. De pronto un hermano que nos lea ahí Filipenses 4:11 y otro hermano que nos lea 1 Timoteo 6, del 6 al 8. ¿Cuáles son las actitudes bíblicas? O sea, lo que estamos viendo por la palabra de Dios. No tiene que ver con lo que nosotros hacemos ni con lo que nosotros pensamos. Es lo que dice la palabra. Filipenses 4:11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ujú. Creo que es muy claro lo que dice la palabra, ¿cierto? Aprender a vivir con lo que tengamos. Obviamente eso es lo que rechaza el mundo. El mundo me dice, no, 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 usted no sea conformista. Es el conformismo, pues, que dice el mundo que no debemos tener. Endeúdese, ¿sí? El otro versículo, hermano, otro hermano que lo Primera, comparta. primera Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Que nos recomienda la palabra. Yo creo que nosotros tenemos que estar mirando cómo está nuestro estilo de vida frente a esto que dice la palabra, ¿cierto? A veces para algunos hermanos esto suena chocoso, pero realmente la palabra nos llama a eso, ¿cierto? Entonces, una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es mi estilo de vida, pero la palabra es muy clara, ¿cierto? La palabra es contundente en cuanto a esto. Bueno, en cuanto a saber ahorrar, obviamente es no imitar al mundo, ¿cierto? Nosotros no debemos imitar al mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el mundo? Gastarse el dinero en lujos. Lo que busca es a veces lo que llamamos en un lenguaje muy coloquial chicanear, ¿cierto? Alardear, no quedarse atrás de los demás, tener excesos. Para nosotros, ese no es el comportamiento que debemos tener, ¿cierto? Veamos solamente Proverbios 21:17, porque aquí el tiempo es algo que es implacable. Por favor, hermano, que nos lea Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que Ajá, ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ok. Mire que es algo muy práctico, ¿cierto? Cuando uno está demasiado preocupado en los deleites, en el goce y en esas cosas, a la final termina empobreciéndose. Bueno, el otro punto que creo que es importante es evitar las deudas. Entonces, miremos que la sociedad de consumo ejerce mucha presión para consumir y endeudarse en lujos y antojos. Entonces, como ya leímos allá el proverbio 22:7 que leyó el hermano, las deudas de consumo nos empobrecen, ¿cierto? Pero ustedes, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros vemos? A todos nos están ofreciendo tarjetas de crédito, nos están ofreciendo el último celular. Mire, le damos 2 por 1 y usted a veces tiene un buen celular, ¿cierto? O con el que tiene se basta. El último televisor, de pronto usted tiene un televisor muy bueno, pero no, es que esto es lo último y le estamos dando el gangazo. Mire, ese precio es de ganga, lo estamos dando a la mitad, pero a veces lo está obligando a usted a endeudarse. Entonces no tiene mucho sentido que nosotros como creyentes, pues, nos dejemos ganar por ese juego, ¿cierto? Entonces, en evitar las deudas, aquí tengo como un contraste entre los consejos bíblicos y lo que ofrece el mundo, ¿cierto? El mundo que dice, gaste ahora y pague después. Aquí le fiamos. Aquí hay un almacén en Pereira que yo creo que está en todas partes del país. Dice, aquí se le fía porque en usted confía. Imagínense, aquí se le fía porque en usted confía.
ellos confían en usted porque si usted no paga, le tiran los abogados, ¿cierto? Y no venden hasta crédito, esa es la confianza de ellos. Pero realmente nosotros debemos como de ser prudentes en esa parte, no dejarnos llevar por las compras impulsivas, por las emociones y por esas situaciones, porque creo que eso realmente es lo que el mundo busca, ¿cierto? La sociedad de consumo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Ahorre primero y después ahí sí invierta o gaste. Y yo creo que es un concepto que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que recuperar y tenemos que practicar. Uno ve a veces hermanos metido en una cantidad de deudas y cosas y a veces con necesidades, pero bueno, ¿y qué pasó aquí, cierto? Yo confieso que mis primeros años de cristiano yo mantenía muy endeudado porque era mi estilo de vida y me costó bastante salir de ahí. Pero una vez pues que los hermanos me aconsejaron y que tocó hacer el ejercicio juicioso para salir de eso, pues uno se da cuenta que la vida es muy distinta, ¿cierto? Hay mucha bendición al respecto. ¿Qué es lo que dice Proverbios 21:20? Por favor, un hermano ahí que nos colabore. Proverbios, Ya uno, hermano. tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ok, entonces, ¿de qué nos está hablando ahí? De que si nosotros somos juiciosos en el manejo de nuestras finanzas, nuestro hogar no va a tener tantos problemas, ¿cierto? Bueno, ¿a qué nos debe conducir esto realmente? Porque el Señor dice que nosotros debemos ser cuidadosos, ahorrar, cuidar nuestras finanzas, porque es que nosotros debemos ser generosos, somos llamados a ser generosos realmente. Dice, un buen administrador de Dios provee para su casa. Primera de Timoteo 5:8. Otro hermano que por favor nos colabore ahí. El mismo, hermano. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, hermano, eso no es algo opcional, eso realmente es un mandamiento, ¿cierto? Si nosotros vamos a ser buenos administradores de Dios, buenos mayordomos de Dios, debemos de proveer lo que se necesita en nuestra casa, ¿cierto? O sea, parte de levantar bien la casa es tener libertad financiera, que no haya necesidades mientras el Señor nos bendiga con trabajo. Aquí hay que sacar, obviamente, situaciones a veces de crisis. A veces pasamos por crisis, ¿cierto? A veces nos toca endeudarnos. A veces, por ejemplo, en estos tiempos ahora con lo de la virtualidad, a muchos padres les ha tocado de pronto invertir en un computador que no lo tenía en su presupuesto o un celular que le permita a los hijos, por ejemplo, comunicarse para las clases virtuales, ¿cierto? Es algo eventual, tocará hacer una pequeña deuda ahí, pero lo que estamos hablando acá es que no se tome como un estilo de vida, ¿cierto? Un estilo de vida mantener endeudados y no tener pues como lo necesario para proveer en la casa. Bueno, ser generosos también implica que un buen administrador de Dios sostiene la difusión del Evangelio. A eso nos llama el Señor, ¿cierto? Los tesoros que hagamos en el cielo van a permanecer. Mateo 6, 19, 20. Y leamos ese primero y luego miramos la otra parte que creo que es clave para nosotros. Es bueno que estemos recordando esto. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. El 19 y el 20, hermano. Y el 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No, hermano, Mateo, hermano. Perdón, Ay, Mateo 6, 19 y 20, hermano. Mateo 6, 19 y 20. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín Eso. corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Eso, hermano. Entonces mire que la palabra, el Señor nos llama ahí, porque es el Señor el que habla. Que nosotros ganamos más haciendo tesoro en el cielo y no esforzándonos por hacer tesoro aquí en la tierra. Lo que hagamos aquí, aquí se va a quedar, ¿cierto?
lo que nosotros hagamos por el reino de los cielos va a tener un impacto eterno. Tal vez mucha gente va a conocer la palabra de Dios y nosotros somos llamados es a ser discípulos, ¿cierto? Y parte de eso, utilizar lo que el Señor llama como emplear las riquezas injustas. Las riquezas injustas son eso, ¿cierto? El dinero, las finanzas. ¿Y es para qué? Para que la gente conozca el Evangelio. Listo, y el otro versículo, hermano, los otros dos versículos que son claves para nosotros en cuanto a el ofrendar y el dar para la obra. Entonces otro varón, por favor, ahí que nos colabore, u otra hermana, como sea. Pero Segunda de Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso, hermano. Entonces aquí pues ese versículo solo nos daría para una charla completa. Pero ¿qué es lo importante que podemos sacar de acá? Dios desea que seamos generosos al ofrendar y que lo hagamos con alegría, ¿cierto? No es una imposición, pero está en la Biblia que nosotros debemos, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos generosos. Que cuando ofrendemos lo hagamos realmente porque somos conscientes de que estamos realmente en el mejor sitio que podemos estar, en la presencia del Señor, que tenemos el mejor destino que podemos tener, ir al cielo, y que nosotros deseamos que otras personas también compartan eso con nosotros. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, entonces vamos a ofrendar con alegría, ¿cierto? No con tristeza, ni por necesidad, ni porque lo están presionando, como hacen algunos grupos donde presionan literalmente a la gente, o como hacen digamos, otros conductores del rebaño, que lo que hacen realmente es presionar a la gente para ellos obtener riquezas. No es la idea es que la obra del Señor crezca, ¿cierto? Como dice ahí, un buen administrador de Dios sostiene la difusión del Evangelio. Y la otra parte, donde nosotros debemos ser muy cuidadosos con nuestras riquezas, es para ser generosos, ayudando al prójimo que está en necesidad. Ahí sí puse los versículos. Proverbios 19, 17. Pronto un hermano que lo lea dice, las buenas obras preparadas por Dios incluyen la ayuda a los pobres. Eso es bíblico. Eso es bíblico, hermanos. Entonces, de pronto un hermano que... A Una Jehová hermana. presta el que da al pobre, y el bien el que ha hecho se lo volverá a pagar. Gloria a Dios. Mire que el Señor nos estimula a nosotros desprendernos y ayudar a la gente que está en necesidad. De pronto, de un hermano nos sacó de dificultades. Mi familia somos, por ejemplo, conscientes de eso, ¿cierto? Y le damos muchas gracias, Señor, y le damos gracias a los hermanos. Pero realmente es así. Dice, las buenas obras preparadas por Dios incluyen ayudar al hermano en necesidad. Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Eso, hermano. A veces, digamos en el lenguaje de nosotros, hermano, tengo una necesidad, hermano, yo voy a orar por usted. Sí, hay que orar por el hermano, pero también hay que ayudarle, ¿cierto? En ese sentido, nosotros tenemos que ser desprendidos, ser generosos. Entonces, ser generosos tiene como este contraste, lo que es la economía de Dios y la que practica el mundo. Entonces, mire, verá que el mundo en general lo que busca es esclavizar y endeudar, ¿cierto? Digamos que las deudas es el estilo moderno de esclavitud. Hay un señor que da muchas conferencias por ahí que se llama, creo que es de apellido Kiyosaki. El hombre plantea de una forma, yo diría, cínica, que si usted quiere ser rico, usted tiene que mantener a la gente endeudada. Ahí lo plantea, o sea, le dice no trabaje, endeude a los demás, usted no necesita trabajar. Realmente esa es la mentalidad del mundo, ¿cierto? Endeudar a los demás para vivir del trabajo de los demás. Esa es la mentalidad del mundo. Pero el Señor, en cambio, la economía del Señor es muy distinta. El Señor dice que demos de corazón limpio. ¿Y cómo responde el Señor? Multiplica. Mire que es una economía bien interesante la de Dios. Ahí leamos, por favor, Proverbios 3, del 9 al 10. ¿Cómo funciona la economía en el reino de Dios? Ya, ahí fue. Ahí fue ya. Ahora tiempito. Okay.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo. Ah, no, perdón, hermano, hasta el 10, ¿verdad? Sí, hasta el 10. Ah, perdón, Ok. ya. Listo, hermanos. ¿Sí ve cómo el Señor responde? Incluso en un versículo que vimos ahora, que es en 2 Corintios 9, 6 y 7, él también dice, ¿cierto? Que el que generosamente sembrará, generosamente también segará. La economía de Dios, el Señor es muy, digamos, es muy sabio. El Señor, primero que todo, nos estimula a tener un corazón generoso, pero Él, digamos, es muy justo. Si usted hace las cosas con generosidad, el Señor va a ser generoso con usted y conmigo. Entonces, eso es como respecto a esto de las finanzas. Y pues no sé si de pronto algún hermano quiera hacer algún comentario, pero ya en este momento la presentación, pues ya la tengo aquí lista, ¿cierto? Ya quedé listo. Ya, hermano, no sé si algún hermano de pronto desea comentar algo adicional. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque nosotros tenemos siempre que tener en cuenta que la presión del mundo es muy fuerte. Y siempre vamos a tener la tentación de que lo que dicta el mundo y lo que nos llama a hacer la carne sea lo que hagamos. Pero realmente el Señor tiene, creo que, instrucciones muy claras en la palabra de Dios. Y es mirar lo de las crisis más desde un punto de vista preventivo, ¿cierto? Es como que nosotros tengamos un estilo de vida sabio para vivir y manejar las finanzas. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Gracias a usted, hermano Mario. Amén. Bendiga. Muchas gracias, hermano Mario. Hermano, yo pienso que, Adelante. Siga, hermano, siga. Siga, hermano, bien pueda. Pienso que ese caso de finanzas en el hogar cristiano es una situación a veces muy difícil porque la sociedad de consumo que tenemos hoy en día, como decía hermano, por el Espíritu Santo, le ofrece todas unas formas de que uno como cristiano se endeude, ¿cierto? Ahí necesitamos mucho la sabiduría de Dios, mucho aprender del Señor cada día lo que nos enseña sobre este tema de las finanzas, de cómo manejar lo que el Señor nos provee en el hogar, ¿cierto? Cómo manejarlo, porque a veces en el hogar se obtienen cosas que a veces ni necesitamos, ¿cierto? Es decir, me ofrecen un par de zapatos, una promoción dan 2, 3 pares de zapatos por tanto, y de pronto tengo los zapatos amontonados en la casa que no me pongo. Tengo mucha ropa allí, pero como están ofreciendo una promoción de ropa, y bueno, sucesivamente así, tanto hombres como mujeres, tenemos no sé, esa costumbre o de llevar cosas al hogar, que si el televisor está muy pequeño, pues tengo que cambiar porque tengo que tener uno más grande, y muchas veces estamos endeudados por eso. Ese tema de las finanzas en el hogar, de cómo tener un equilibrio y cómo tener madurez, ¿cierto? Para poder manejar lo que el Señor nos concede. A veces estamos ahorcados de las deudas, a veces estamos que no podemos, porque no tenemos primeramente la sabiduría de Dios para pedirle que nos ayude a poder detenernos, ¿cierto? Hacer un pare en el camino y detenernos a pensar en qué estoy utilizando lo que el Señor me da todos los días, cuál es mi forma de ahorrar, cuál es mi forma de disipar a veces las situaciones difíciles que vienen, porque por lo menos ahora en lo que estamos pasando, sucediendo en esta pandemia, muchos hermanos se quedaron sin trabajo, muchos hermanos eran comerciantes, no pudieron vender, pero si tuvieron la forma, y si uno tiene la forma de ahorrar, de tener cómo, pues va a pasar un tiempo, no va a pasar una crisis tan dura.
Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos, para tener mucha sabiduría y entendimiento para poder manejar lo que el Señor nos provee en el hogar para la familia y para sacar adelante, ¿cierto?, los propósitos que tengamos. ¿Sí? Hay deudas, como decía el hermano, hay deudas que no son, digamos, que debidamente a veces nos toca echarnos una deuda. Vamos a tener una casa, ¿cierto? Tener una casa o para levantar una casa y quitarme una esclavitud de arriendo. Pienso que eso no es, esa deuda no es pecado delante de Dios porque voy a tener algo donde me voy a quitar una esclavitud. Pero hay deudas donde nosotros nos echamos unas deudas que no tienen fundamento en la casa, no tienen validez. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo para poder manejar los recursos en el hogar y pasar un poco de pareja, porque esto ocasiona la separación de muchas parejas. Esto ocasiona el rompimiento de muchos hogares, porque de pronto él es más ahorrativo que ella o ella es más ahorrativo que él, y entonces ahí es donde están los choques y ahí es donde están las dificultades en el hogar. Que el Señor nos bendiga. Amén, hermano. Hermanito, yo quería comentar también algo. La palabra de Dios dice, podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Siempre debemos estar de acuerdo. Sería bueno en las compras, en lo que hacemos, en lo que gastamos, porque la palabra dice allá en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el pan, vuestro dinero en lo que no es pan? El Señor nos está esta noche diciendo, y la mayor parte de divorcios, yo podría decir, con testimonio, lo digo allá en el hospital, que traje con muchos compañeros que hacían y trabajaban, y cuando ya compraban todas las cosas se separaban. Y ese es uno de los problemas que yo veo, que debemos saber esa mayordomía. Si yo vivo en una parte muy alta y no tengo cómo, o si vivo o en otras partes donde sí puedo vivir cómodamente, que Dios nos dé la sabiduría para saber que no debemos gastar más de lo que ganamos, porque esa es una de las partes de divorcio, digo yo, en estos tiempos tan difíciles, especialmente ahora de pandemia que estamos viviendo. Amén. Hermanos, me gustaría pues también puntualizar algo para tener cuidado en cuanto a la perspectiva que tenemos de los demás cuando emitimos juicios. Me explico. El hermano en su presentación presentaba 3 escenarios. Uno, el ideal, cuando yo gano más de lo que gasto. Pues, creo que la mayoría de nosotros estamos por ahí en el nivel de que ganamos muy similar a lo que gastamos o de pronto muchos otros que gastan más de lo que ganan. Pero también puede haber casos en nuestras congregaciones de hogares donde hay muy buenos ingresos. Entonces, de pronto, no sé qué tan bien vaya a caer lo que voy a decir, llegar a la casa de un hermano que tiene un televisor de 60 pulgadas y decir, y ese hermano tan mundano tiene un televisor de 60 pulgadas. O que se compró el último iPhone, uy, vea ese hermano, terrible. Yo creo que hermano ni cristiano será porque tiene el último iPhone. Imagínense, eso vale yo no sé cuánta plata. Pero vamos a suponer que es un hogar donde los dos ganan entre los dos 15 millones de pesos mensuales, pues tendrían posibilidad de darse muchos lujos que otros no, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir al final es que de parte nuestra, todo lo que se ha dicho, muy, muy interesante porque la mayoría de nosotros estamos ahí y creo, totalmente estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto, que muchos fallamos, no sé si todos, en muchas etapas de nuestra vida, en el ahorro, en las deudas. Yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar en relación con las tarjetas de crédito o con los créditos fáciles que se ofrecen en los supermercados, en la grande superficie, en los almacenes, y con eso hay que tener mucho cuidado. Pero al final lo que quiero decir es que
tengamos también mucho cuidado cuando juzgamos a otro porque tiene el último carro, un carro nuevo, una super camioneta, y uno dice, oiga, pero pues en un Renault 4 también podría ir y venir a los mismos sitios que va. ¿Por qué tiene que comprarse una camioneta que vale lo de 20 Renault 4? O sea, no sé si me hice entender suficientemente bien. Pues hermano, yo pienso que el sentido bíblico realmente es que nosotros manejemos bien la mayordomía. Es eso básicamente, ¿cierto? En la condición en la que estemos, que seamos sabios y tratemos de ser lo más bíblicos posibles. Porque claro, lo que dice el hermano realmente es cierto. Hay hermanos que tienen posibilidades, tienen, digamos, han sido más bendecidos por el Señor. Pero yo pienso que el sentido es que nosotros realmente seamos generosos, que seamos agradecidos con Dios y que en la posición en la que estemos, hermanos, siempre busquemos ser lo más bíblicos posible. Yo pienso que ese es como el mensaje central, ¿cierto? Por lo que, hermanos, es cierto, hay hermanos, yo tuve la oportunidad con los hermanos muy ricos, cuando estoy en Europa, hermanos muy ricos, riquísimos, pero también vi que esos hermanos eran muy generosos. Entonces, hermanos que yo he visto que son como canal de bendición para otros. Y creo que eso también hace parte, pues, de la enseñanza bíblica. Eso está por ahí en Timoteo, 1 Timoteo 6, ¿cierto? Que los ricos, diles que sean generosos, que no se aferren a las riquezas, sino que se aferren a Dios, porque las riquezas vuelan. Pero sí, claro, todas esas posibilidades, no podemos decir aquí, pues, que tener dinero o que gane más sea un pecado, ni mucho menos. No, Darío, controle los perros. Que amén, está diciendo el perrito. Bien, hermanos, tenemos enseguida una actividad